El verso que utilizo en la explicación de cuando Nehemías viene y dice, y le señalé al rey tiempo, lo que pasa ahí es que realmente ese es el momento en que Nehemías ve el resultado de su ayuno, el resultado de su oración, el resultado del deseo de ayudar, el resultado de poder apoyar, el permiso que él necesitaba, primero de Dios, segundo del rey, el que estaba a cargo de él, y que de cierta manera él necesitaba sentirse como bendecido, como útil y poder ser bendición a aquellos que lo necesitaban. Entonces, este verso que utilizó es la parte donde él obtiene el permiso para poder ir a Jerusalén y lógicamente también la provisión que el rey le da para poder ayudar al pueblo de Israel que tanto lo necesitaba. Así que realmente este verso marca cómo Dios puede hacer en nosotros algo diferente. Digamos, cuando nosotros buscamos a Dios y cuando nosotros realmente nos metemos con Dios, podemos ayudar a nuestros familiares. Lo primero que tenemos que entender es que cuando la ayuda también tiene un orden, es bueno que entendamos que, digamos, si mi hermano estuviera pasando una situación, pero mi mamá estuviera pasando también, digamos, económicamente, mi mamá y mi hermano están pasando una situación, yo tengo que entender que lo primero que yo debo hacer es ayudar a mi mamá, si yo lo puedo hacer, y después a mi hermano. Hasta en la ayuda hay formas o bases para poderlo hacer. Porque muchos de nosotros a veces nos interesamos más en ayudar al vecino, nos interesamos más en ayudar por cierta manera a ciertas personas, cuando la mamá o los familiares no reciben ni una ayuda de nosotros. Entonces tenemos que entender que parte de la honra a los padres es lo que primero nos va a motivar a poder ayudar a nuestros padres y después a nuestros hermanos. Y si tanta la bendición que tenemos, podemos ayudar al vecino o a aquel que lo podamos hacer, si es que lo podemos hacer. Ahora, aclaro todo eso porque la presencia de Dios te va a dar las bases necesarias para que hasta para poder ayudar, tú entiendes que necesitas hacerlo de la manera que la Biblia te enseña. Mencionar sobre los papiros que fueron encontrados en 1903 es tan esencial, es tan importante para alimentar nuestra fe en cuanto a la creencia de todo lo que la Biblia describe. Hoy en día se han levantado varias cosas o varias formas que los hombres están utilizando para contradecir la verdad que la Biblia nos da. Hoy en día, por muchas maneras, se está dando a conocer que de cierta manera lo que la Biblia enseña es una mentira. Es un invento de algún hombre que se le ocurrió de cierta manera poner ciertas cosas tan, podríamos decir, correctas y que de cierta manera la gente se ocupara en algo que, bueno, que nos distrajera de las cosas reales, como la política, como lo militar, como la economía. Y al ocuparnos aquí, pareciera que en algún momento nosotros no estamos dentro de, podríamos decir, el ambiente que se vive en la tierra. Inclusive algunos nos llaman fanáticos, algunos nos llaman religiosos, algunos dicen que creemos cierta mentira, que Dios no existe y sucesivamente todo eso es mencionado a nuestro alrededor. Y muchos de cierta manera están dudando de la fe, no están creyendo o de cierta manera recurren a otras religiones, digamos cristianos, volviéndose católicos, algunos volviéndose testigos de Jehová, otros porque de cierta manera sienten que el evangelio como que no tiene sustento, no tiene aquella esencia. Pero yo te digo algo, la esencia que tú necesitas se llama Espíritu Santo. La esencia que tú necesitas es la presencia de Dios en tu vida. Te podrán decir muchas cosas y yo te lo decía y te lo vuelvo a decir y repetir para que tú lo entiendas. Tú puedes escuchar muchas cosas de muchas personas
Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida, siempre la vas a escuchar en tu corazón diciendo que lo que tú tienes es la verdad. Digamos, cuando Jesús vino a decir que era el camino, la verdad y la vida, eso marca tu vida. Eso hace que tú seas una persona diferente y eso hace que tú entiendas que la verdad está en ti. No porque tú la quieras tener, no porque tú lees la Biblia, no. Es porque es la promesa de Dios. Porque uno de los, podríamos decir, de las manifestaciones o una de las promesas, pues lo veremos más adelante, pero solo lo voy a tocar acá para que tú lo entiendas. En el nuevo pacto que estamos ahorita, o en el segundo pacto, si tú quieres diferenciar entre el primer y segundo pacto, es que el Espíritu Santo de Dios sería derramado sobre nuestros corazones. Entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sí?, te menciono los papiros que fueron encontrados en esto, para entender que esta parte de la Biblia la confirman otros papiros. Como que dice algo que viene a sustentar lo que fue escrito en Nehemías. Y lógicamente en toda la Biblia, pero de alguna otra manera Dios es posible que no haya permitido que existieran muchos papiros para que confirmaran. Y si existieran, las personas que quieren contradecir la verdad la van a seguir haciendo. Pero algo que yo sí te digo es que estar en el Evangelio, creerle a Dios, es bajo una base y es la fe. Y la fe es algo que no se ve, pero sí es una convicción que está en tu corazón, que solo el Espíritu Santo puede poner en tu corazón para que tú creas lo que la Biblia dice. Así que estos papiros nos ayudan a entender lo que en Nehemías nos es narrado respecto al tercer regreso de los judíos a Jerusalén viniendo de Babilonia. Autor: Esdras y Nehemías. Tema: reconstrucción de los muros de Jerusalén. Según Nehemías 7:1, luego que el muro fue edificado y colocado las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas. Autor: Esdras y Nehemías. ¿Por qué involucra a Esdras en esta parte de la Biblia? Porque realmente Esdras y Nehemías trabajaron en un común acuerdo puesto por el Espíritu Santo y ambos ejercieron su papel tan esencial en, podríamos decir, en cuanto a la reedificación de Jerusalén. Digamos, Esdras era un escriba tan esencial y puede ser que colaboró con Nehemías y Nehemías le redactó o le dictó, podríamos decir, lo que él había pasado para que él pudiera llegar a Jerusalén. Así que por eso es que es atribuido a ambos. En el tema dice la reconstrucción de los muros. Digamos, el verdadero objetivo por el cual Nehemías se interesa en narrarnos el tercer regreso es que él llevaba solo un propósito en su corazón y era reedificar los muros. Y por eso cito acá donde habla que ya fueron terminados y fueron asignados cantores, levitas, y como que dice, por lo mismo, como ya Israel estaba protegido con los muros, porque realmente el punto esencial para poder entender que lo que se quería lograr ahí es que el muro proporcionara una seguridad al pueblo, que el pueblo estuviera protegido y que lo que iban a edificar después del muro, pues de cierta manera lo iban a poder hacer en calma, tranquilos, porque una de las narraciones que encontramos dentro de Nehemías es que ellos tuvieron que trabajar con una mano, porque en la otra mano sostenían la espada, como que dicen, los enemigos podían venir, podían llegar, y ellos no iban a ser de cierta manera atacados de una manera donde ellos no pudieran defenderse, sino que así como estaban trabajando, podían tomar el arma rápidamente y poder salir del trabajo y volverse en un momento guerrero. Y tuvieron que haber hecho esto porque de otra manera no pudieron o no hubieran podido hacer el muro. Entonces el fundamento o el verdadero objetivo por el cual uno lee Nehemías es que Nehemías nos quiere dar a entender cómo él regresa, pero él lleva un solo propósito: reedificación de los muros para proporcionar seguridad a Israel, y entonces Israel pudiera edificar el templo y el resto, lo que en algún momento sus casas o todo aquello que iban a reedificar de la misma manera, pero ahora
con seguridad, sabiendo que el muro eso les iba a proporcionar. Y creo que su objetivo era tan claro, tan preciso, porque Dios le dio esa sabiduría y Dios le dio el entendimiento que eran primero los muros y después lo que seguía. Así que en esto podemos entender el verdadero objetivo por el cual Nehemías viajó a Jerusalén. Propósito. Este libro fue escrito para a. Completar el registro de la historia posexílica comenzada en el libro de Esdras. B. Para mostrar lo que Dios hizo con el remanente por medio de Nehemías y Esdras durante la tercera etapa de la restauración posexílica. En el propósito, el punto A nos da a conocer lo que siguió después de lo que se empezó a narrar en el libro de Esdras. Digamos, esto continuó. Digamos, Esdras llega y nos narra, y yo creo que todos entendimos, y si no entendemos, pues vamos a la Biblia y lo leemos para que lo entendamos. Pero que realmente podamos comprender que Nehemías ahora nos sigue dando la historia continua. ¿Qué siguió después? Lo que realmente podemos entender en el punto A es que Esdras, lógicamente, primero quería guardar un registro. Por alguna razón el Espíritu de Dios le puso esa quietud. ¿Por qué? Para que nos diéramos cuenta, por ejemplo en nuestro caso, si nos damos cuenta, cuando Dios empieza a reedificar Jerusalén, siguió, continuó, digamos, no se detuvo. Él lo prometió desde Jeremías, que después de los 70 años de cautiverio, Él haría volver al pueblo en sí y haría varias cosas. Entonces, había una razón por la cual el Señor estaba permitiendo que Nehemías, ¿sí?, estuviera ahí, proporcionara la ayuda que necesitaba el pueblo en ese momento, y por alguna razón también escribiera y nos contara. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros en ese entonces? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacarle de provecho a esto? Que cuando Dios empiece a tratar contigo o empiece a tratar con una persona, no se va a detener. Nosotros podemos entender eso. Yo me acuerdo cuando Dios empezó a tratar conmigo saliendo del mundo, digamos, nunca se detuvo. Me acuerdo la última palabra que me dijo cuando yo realmente dije, bueno, está bien, Señor, ya entendí que tú quieres que yo esté contigo. Entonces me dijo, tú te has tardado y ha pasado ya el tiempo, del tiempo que yo había estipulado que tú entenderías. Como dice, estabas atrasado en entender. Eso me preocupó, dije, perdóname, Señor. Entonces, ahora sí vamos con todo. Lo que te estoy tratando de hacer es que Dios de igual manera se va a comportar contigo o con todos nosotros. Porque siempre va a estar Él en el deseo de reedificarnos. Que es una reedificación, es volver a empezar, es volver a iniciar, es volver. Y me quedo con la palabra volver. ¿Sabes por qué? Porque igual, nosotros, todos los cristianos evangélicos, sabemos muy bien que nacimos en esta tierra. Estamos en esta tierra. Pero cuando ya Dios apareció a nosotros volvimos, como que despertamos, reiniciamos nuestra vida en esta tierra. Es diferente a la vida que llevábamos anteriormente. Posiblemente tú no lo has experimentado, pero tienes que someterte a Dios para que realmente experimentes lo que yo te estoy hablando. Y ese es el plan de Dios, al que darnos a conocer una reedificación, un volver en nosotros hacia Dios, porque tienes que estar convencido que tú estabas con Dios, ¿sí? Tú estás con Dios, pero Dios de alguna otra manera te va a hacer volver, como que dice, entender por qué tú estás con Dios, por qué tú necesitas a Dios, por qué tú necesitas volver a Dios, porque es como que tú te perdiste, es como que tú te desviaste, ¿sí? Más o menos, o bueno, de otra manera, es como que Dios te perdió, pero ahora te quiere volver a encontrar. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios me perdió? Si Él es un poderoso, no cuestiones. Y solo te estoy dando a entender como que eso sucedió. Pero al final, Dios te quiere volver. Eso es lo más interesante. Que no nos interese cómo nos perdió, que no nos interese cómo nos extrañamos, sino nos interese más cómo volver a Dios. Ese es el objetivo para entender en el punto A. En el punto B, podemos entender que Esdras y Nehemías están interesados en narrarnos lo que Dios hizo en el tercer viaje.
o lo que Dios estaba haciendo porque lo había prometido. Digamos, era tan importante escribir esto, era tan importante hacerlo saber a las futuras generaciones y hasta nuestros tiempos, porque Dios lo había prometido y necesitamos de cierta manera ver ahora que lo que Él prometió lo cumplió. Eso es tan esencial. Digamos, así es como nosotros vamos a poder entender, y es como la Biblia de cierta manera nos quiere dar a entender, o Dios nos quiere dar a entender. Pero eso es lo que se percibe al leer este libro. Eso es lo que podemos sustraer al estudiar este libro. Eso es lo que Nehemías tenía en el corazón, y eso es lo que nosotros también con la presencia de Dios percibimos. Vemos al Espíritu Santo utilizando a Nehemías, vemos al Espíritu Santo utilizando la Biblia, y vemos al Espíritu Santo utilizando nuestro corazón con fe, para que creamos que lo que Dios habló en el pasado a través de Jeremías, para este tiempo seguía cumpliéndose. Dios estaba proporcionando la reedificación, estaba haciendo la reedificación de Jerusalén. Y eso necesitamos contarlo, necesitamos saberlo, para que el pueblo también, cuando leyeran el futuro, en aquel entonces Israel, se diera cuenta que ellos pecaron y Dios en su misericordia los restauró. Lo mismo podemos pensar nosotros. Digamos, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos alejado de Dios. Vuelvo a lo mismo, hemos estado en el mundo, estuvimos haciendo lo que no teníamos que hacer, pero Dios nos vuelve a nosotros para que ya no hagamos lo que antes hacíamos. Créanme, la presencia de Dios es tan esencial y es la única que te puede convencer. Yo puedo pasar aquí y hacer muchos videos y decirte que Dios te ama, pero tú tienes que entender que el único que puede hacer que tú vuelvas a Dios, que a ti te interese las promesas de Dios cumplidas, que tú veas y te interese en un momento dónde se cumplieron, estudiar la Biblia, que tú en algún momento desarrolles fe, que tú realmente puedas creer esto, eso solo lo hace Dios en tu corazón. Digamos, nadie de nosotros hemos sido forzados. Algunos piensan que hemos sido forzados o ganamos dinero o de cierta manera queremos que otros sean fanáticos igual que nosotros. Créeme, eso no es así. Es realmente Dios. Por ejemplo, en mi caso, Dios me ha convencido y me he dado cuenta y me ha hecho promesas igual como las hizo con él y se han cumplido en mi vida. Hoy en día, lo mismo que yo he visto cumplido me ayuda o me impulsa a hacer estos videos, a hablar a aquellos que quieren experimentar esto, que quieren darse cuenta que realmente el estar en el Evangelio, el servir a Dios, no es vano, no es un perder de tiempo, no es porque no tenemos nada que hacer, no, es tan necesario, es tan esencial en nuestra vida. Y solo así puedan experimentar el cambio que Dios está dando. Así que te animo con esas palabras, no te impulso que tú creas, pero si de igual manera el Espíritu Santo las está poniendo en mi corazón para que tú creas, pues gloria a Dios. No soy yo el que convenzo, es el Espíritu Santo de Dios quien te convence y quien te hará de cierta manera entender esto. Es más, yo te digo, algunos, me dicen, ¿por qué le ha puesto 70 semanas a este programa? Y pareciera que de cierta manera 70 semanas, ¿qué son 70 semanas? Te puedo decir, Dios le habló a Daniel y lo vamos a entender en Daniel, que 70 semanas después de lo que Dios le estaba hablando a Daniel, Él se iba a revelar a su pueblo. Entonces, las 70 semanas son la revelación de Cristo hecho carne. Hoy en día lo entendemos así, desde Daniel hasta Mateo. Pero nosotros tenemos que entender por qué yo le puse. Porque 70 semanas, ¿sí? O 70 programas son para que yo pueda hablarte de la revelación de Dios para estos tiempos futuros. Digamos, Dios no solo se reveló en el pasado. Lógicamente te dije como carne. Hoy se revela como el Espíritu de Dios, como el poder de Dios, como la esencia de Dios en el corazón de los hombres. Y lo esencial, porque Él dijo,
y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cualquiera diría, entonces, ¿dónde estás? Pues te digo algo, está en tu corazón la presencia. El que lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, está en tu corazón. Y Él es el único que nos puede impulsar a creer lo que Él dijo, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que te animo a que sigas escuchando estos videos y que puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Sigue adelante, busca a Dios.